Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver lo que es un curso de programación en Python desde cero. Hoy más que todo es introductorio. Bueno, lo que vamos a ver en sí es de lo que trata el lenguaje, sus características y los tipos de datos y voy a explicarlo un poco ya en un editor de código. Bueno, Python es un lenguaje de programación interpretado, lo que significa que a la hora de nosotros ejecutar un programa de Python, el código se va traspasando al lenguaje máquina para que la computadora lo pueda entender en el mismo momento de ejecución, lo que hace que sea más fácil detectar errores a la hora de ejecutar un programa. La desventaja es que si tiene un error, el programa se va a detener de manera súbita en lo que se le conoce como runtime a la hora de estar siendo ejecutado. Este lenguaje de programación a su vez también es un lenguaje que es multifunción, lo que quiere decir que nosotros podemos realizar muchos tipos de programas o código con este lenguaje, ya sea lo que se le conoce como Machine Learning o autoaprendizaje, la ciencia de datos, podemos hacer programas de escritorio, páginas web, podemos hacer hasta juegos, en fin, es un lenguaje de programación con el que se puede hacer mucho, la verdad. Y bueno, también es un lenguaje de programación que es multiparadigma, lo que significa que se pueden realizar distintas formas o métodos de programación, ya sea como programación orientada a objetos, la programación funcional, programación estructurada, entre otros. También otra característica importante de Python es que es un lenguaje fuertemente tipado, lo que quiere decir que no es lo mismo si nosotros ponemos una C mayúscula y una C minúscula. El código lo va a reconocer como algo totalmente diferente. En este lenguaje de programación tenemos también algo que se llaman los tipos de datos. Los tipos de datos fundamentales son los que se están mostrando en pantalla, como son los datos numéricos, las cadenas de texto y los booleanos. O booleanos, no sé cómo se dirá bien, pero ya me entienden la idea o ahí está escrito. Bueno, los numéricos son los tipos de datos que, bueno, como su nombre lo dirá, son números, pero se subdividen en tres clases importantes, que son los enteros, que son como números de edades, números de materias que uno lleva en la secundaria, el colegio, número de mascotas que tiene una persona, porque son datos que no llevan decimales. Después están los decimales, valga la redundancia, que entonces representan como lo que pueden ser el peso de una persona, la altura, por decir algo. Y por último tenemos los complejos, que los complejos son cuando usamos números que son mezcla de letras y números, como puede decir 2A o 2X, etcétera. Las cadenas de texto son un tipo de dato que se utiliza entre comillas. Todo lo que está entre comillas es considerado como una cadena de texto y se usan principalmente para ingresar como párrafos, oraciones, etcétera, para que se muestren o nosotros ingresarlas en texto. El detalle muy importante en eso es que siempre tienen que ir entre comillas. Y por último, lo que son booleanos, que son el true y el false, que se usan principalmente para afirmar o negar algo. Ya más adelante les iré explicando ya mejor cómo es que se usan estos datos. Y bueno, ahora sí, pasamos ahora a lo que es el editor de código para empezar con lo que es a explicarlo ya así en la práctica, lo que sería lo que les acabo de explicar. Bueno, para empezar a programar, lo primero que tenemos que hacer es irnos al sitio oficial de Python y descargarlo. Como ven aquí en el botón descargar, está en la versión 3.8.5 y nada más lo único que tienen que hacer es pulsar el botón y darle descargar. Y está disponible en diferentes plataformas como Windows, Linux, Mac, etcétera. Y la segunda cosa que necesitamos es un editor de texto, como Visual Studio Code, que es el que voy a usar para estos videos. Y también hay otros igual como Sublime Text, como Atom. Y también hay entornos de desarrollo de software, pero eso ya varía mucho en qué queramos hacer. Pero para aprender lo que es la sintaxis y el lenguaje en sí, con un editor de código basta y sobra para lo que necesitamos hacer. Y bueno, ahora vamos a pasar ahora ya a lo que es la práctica. Bueno, ya que estamos en el Visual Studio Code y lo primero que vamos a hacer más o menos es que voy a explicarles un poco de qué trata, qué es, qué tiene. Bueno, lo primero que tienen que hacer es ver que acá el Python, como ven aquí salen algunos lenguajes o así, el Python tiene que salir en negrita, que no salga en azul o así, para que diga que está instalado correctamente. Después aquí tenemos las opciones de crear archivos, abrir carpetas, abrir área de trabajo para archivos recientes, una ayuda, tenemos también ya el menú básico de archivo, editar, selección, vista, etcétera. Tenemos un explorador aquí desplegable, una barra de búsqueda,
algo para trabajar con control de versiones que va de la mano con un plugin de Git, pero eso ya lo explicaré después, más adelante o en otros videos. Tenemos aquí para hacer testeo o debugging de los programas aquí, igual. Y la barra de extensiones que nos sirve para añadir funcionalidades, temas, colores, etcétera, a nuestro programa en Python. Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es abrir un nuevo archivo, entonces nos vamos a File, New File. Y bueno, aquí como ven nos abre un archivo en blanco. Lo primero que vamos a hacer es guardarlo. Nos vamos a nuestra carpeta para guardar los archivos, en mi caso sería esta. Entonces voy a ponerle nombre, primer programa, .py. Ponerle la extensión .py es muy importante para que se reconozca como un archivo Python a la hora de abrirlo o de que el equipo lo reconozca. Entonces le damos a Enter para guardar. Y como verán, acá ya reconoce que es un archivo Python. Todo normal. Y acá nos dice que va a usar el compilador Python a la hora de reconocer el código y leerlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer nuestro primer programa. Lo que tenemos que hacer es colocar la instrucción print y un paréntesis. La instrucción print sirve para colocar mensajes, números, cadenas de texto, lo que sea, en pantalla. En este caso, les voy a dar la bienvenida, entonces pongamos aquí un hola mundo. Y entonces, el hola mundo es una cadena de texto, se coloca entre comillas, como ya vimos anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es guardarlo con control S y le vamos a dar ejecutar aquí en correr programa Python en terminal. Y entonces como ven acá nos muestra el hola mundo. Perfecto, y ya así de simple nosotros ya hicimos nuestro primer programa. Como verán no es nada del otro mundo, no es nada difícil, es muy sencillo. Ahora vamos con algo que son las variables. Las variables son espacios de almacenamiento que nos permiten ir guardando datos a la hora de usar el código para reutilizarlos o para almacenarlos para usarlos después. Como por ejemplo, yo que sé que guardemos una variable que se llame mensaje. Para crear una variable, lo único que tenemos que hacer es darle un nombre e igualarla a lo que queremos guardar en ella. Por ejemplo, aquí podemos poner un hola mundo en mensaje. Y luego aquí yo puedo poner un print para que me muestre en pantalla el mensaje. Y para mostrar una variable, lo único que tenemos que hacer es colocar su nombre dentro del print. Al no ser una cadena de texto, una variable nada más se coloca el nombre. No se pone entre comillas. Entonces ahora le damos control S para guardar y ejecutamos. Y como ven se coloca dos veces hola mundo porque tenemos aquí el print inicial que es directamente con la cadena de texto y el print con la variable. Después también en Python podemos hacer operaciones básicas como por ejemplo hagamos todo con print para que se muestre en pantalla y puedan ver que sí funciona, que todo es correcto así. Digamos que sumemos 4 más 6, le damos control S, le damos ejecutar y como ven aquí nos muestra un 10. También podemos hacer lo que sería, disculpen, un print y poner, yo que sé, una resta de poner 10 menos 5 por decir algo. Lo guardamos y ejecutamos. Y como verán aquí nos muestra los resultados. Todo correcto. Y después les puedo enseñar. Y bueno, más que todo eso sería como la introducción que les voy a mostrar de Python, así más o menos para que vean el lenguaje, cómo se usa, cómo mostrar un mensaje casi.
Y bueno, ahora sí, para que vean cómo es que funciona esto, vamos a irnos acá y vamos a poner una operación fuera de un print, como por ejemplo poner un 34 más 4. Entonces acá guardamos esto y lo ejecutamos y como verán no se muestra nada. Pero para poder mostrar algo sin que esté en el print, pues lo que podríamos hacer es asignar esta operación a una variable que se llame suma. Disculpen, pongámosle aquí suma. Y luego lo que podemos hacer es hacerle print a la suma. Lo guardamos y le damos ejecutar. Y como verán nos realiza la suma de 3 más 4 igual a 7. Después, en las variables se puede guardar cualquier tipo de dato prácticamente. Por ejemplo, también en una variable se puede guardar, yo que sé, número y podemos poner aquí, yo que sé, un 1234, poner ese mismo número pero con decimales, que no existe problema alguno. A ver, pongamos aquí otra variable igual de número pero de otra forma escrita. Voy a explicarles lo de que es un lenguaje fuertemente tipado, veamos. Número y pongamos aquí 1234. Ok, entonces ahora pasemos a print. Y ahora que imprima la variable número y que imprima la otra variable número. Ok, con esto ya listo, entonces lo que vamos a hacer es guardar y ejecutar. Como ven, aquí puse número en mayúscula y número en minúscula. Y entonces nos reconoció dos valores totalmente diferentes y no imprimió el mismo. En el primero imprimió lo que tenemos aquí guardado como un número entero. Y en el segundo nos imprimió lo que tenemos como un número decimal o un número flotante, que se le diría en Python así. Entonces, aquí es donde les explico eso, que tengan cuidado cuando ponen el nombre de una variable en mayúscula o en minúscula, porque digamos, por ejemplo, si yo elimino esta variable, le doy guardar y le doy ejecutar, como ven nos muestra error porque la variable número al hacer print no está definida con una n mayúscula. Por eso es que hay que tener cuidado a la hora de definir variables o a la hora de llamarlas, de que se escriban igual, de que si lleva una mayúscula que la tenga, que si lleva una minúscula que lo tenga. Y bueno, más que todo esto sería la introducción para que vean de qué trata el lenguaje, qué se puede hacer, qué no. En una esquina del video les voy a dejar los operadores básicos del lenguaje por si alguien quiere probar, experimentar un poco antes del próximo video, y ya en el próximo video explicaré bien lo que son operadores en sí y algunas otras cositas que pueden ser muy interesantes. Entonces espero que les gustara mucho el video, que lo apoyen, que se suscriban y nada, muchas gracias por verlo. Dejen en sus comentarios si tienen alguna duda, pregunta, consulta y hasta la próxima.